Llegados a mediados de 1957, la propia realidad cambiante del panorama político de América Latina debió haber influido en que la dictadura procediera con realismo y sensatez. Sin embargo, no lo hizo. La dictadura militar de Pérez Jiménez pensó que aunque todo variara, ella no variaría. Se abroqueló en su soberbia y terminó atrapada en la misma dinámica que su ambición de poder había generado. Cuando se habla de la variación del panorama de América Latina no es una simple frase. Entre la segunda mitad del 56 y la primera del 57, no pocos cambios se habían operado en nuestro continente. En Argentina, como queda visto, fracasó la rebelión militar peronista acaudillada por el general Juan del Valle. En el alzamiento, que terminó en procesos sumarísimos y en penas de muerte, cumplidas por la vía del fusilamiento, el régimen militar de Aramburu se fortaleció. En Ecuador, junto al hecho positivo de que por primera vez en medio siglo, José María Velasco Ibarra terminó su mandato sin ser derrocado, surgió un conato desestabilizador. En efecto, si es de resaltar que Velasco Ibarra terminó su periodo e inició el suyo Camilo Ponce Enríquez, en 1956 la búsqueda de la normalidad política del Ecuador quedó empañada por el alzamiento infructuoso del teniente coronel Arturo Ávila, quien murió en la Zonada. En Honduras, el 21 de octubre del 56, el presidente Julio Lozano fue depuesto por las Fuerzas Armadas. Lozano había sido vicepresidente con el presidente Gálvez. Ocupó interinamente la presidencia por enfermedad del titular, se celebraron elecciones, ningún candidato obtuvo mayoría, el Congreso no designó a nadie y Lozano se autoproclamó. Resulta que las Fuerzas Armadas lo destituyeron. Hubo elecciones libres y triunfó, para alegría de Acción Democrática, que tenía claros vínculos ideológicos con él, Ramón Villeda Morales, candidato del Partido Liberal. En Nicaragua fue asesinado en León Anastasio Tacho Somoza por el estudiante opositor Rigoberto López Pérez. En Haití se produjo la caída del general Paul Magloire, que había sido invitado por Pérez Jiménez en anterior oportunidad y había presenciado incluso desfiles militares en Caracas. A lo largo del 57, 3 hechos destacados de enero a julio impactaron la opinión. Uno, el fracaso del asalto a Palacio Presidencial en La Habana, la muerte de José Antonio Echeverría, del cual ya se habló. En mayo, la caída de la dictadura de Rojas Pinilla en Colombia y como consecuencia, la caída fue consecuencia de los pactos de Benidorm y de Siches y en liberal conservadores y el surgimiento del llamado Frente Nacional. Y el 26 de julio de ese año, en Guatemala, fue asesinado el presidente Carlos Castillo Armas por un miembro de su guardia personal. 1957 era además patente en América Latina un sentimiento antiamericano en vista del respaldo de los Estados Unidos a las dictaduras militares básicamente justificadas en función de la Guerra Fría. En Perú, sin embargo, se presentó un hecho interesante. Odría, dictador, escogió una salida democrática. Esa opción cívica, permitir las elecciones y salir sin traumas, había merecido referencia analógica por parte de Betancourt en declaraciones del 56 de San Juan, Puerto Rico, y agudos comentarios por parte de Herrera Campins frente a 1958. Las gestiones orientadas, por lo tanto, a cristalizar la unidad militar, sin embargo, tuvieron en el plano interno de Venezuela una dinámica distinta. Fue la formación de la Junta Patriótica. La Junta Patriótica va a ser el liderazgo sin rostro conocido que va a dirigir prácticamente la recta final de la lucha del civismo contra la dictadura militar. En su origen, pareciera que la Junta Patriótica tuvo como impulso las decisiones del 13 Pleno del Comité Central del Partido Comunista y el deseo de superar la Unidad 3 que cuajaba en el exilio para hacer una unidad más completa, si se quiere, incorporando a los comunistas en el plano interno.
Así surgieron distintos frentes. Frente Obrero de la Junta Patriótica, el Frente Femenino de la Junta Patriótica. Yo no pienso que tienen razón García Ponce y Camacho Barrios cuando repiten algo que también había dicho Umaña Bernal, en el sentido de que el Frente Universitario fue también Frente Universitario de la Junta Patriótica. No es verdad, es mi opinión. El Frente Universitario surge antes de la Junta Patriótica y además es evolución del Frente Estudiantil de Resistencia, que había surgido a raíz de los acontecimientos en el Liceo Fermín Toro de Caracas y la represión que ellos ocasionaron. Es verdad que allí los dos dirigentes, uno era José Antonio Urbina, de la Juventud Comunista, y el otro, aunque estaba preso, Hilarión Cardoso, de la Juventud Demócrata Cristiana. Pero allí no se dio ninguna unidad formal, sino que multiplicación de liderazgos naturales reconocidos en el propio ámbito del liceo, y diríamos que fue también, antes incluso del estallido de la insurgencia universitaria, que encontró en eso casi un deber de solidaridad con ellos. El movimiento liceísta del Fermín Toro fue también de notable impacto. La estructura de la Junta Patriótica comienza efectivamente con la visita de García Ponce a Fabricio Ojeda, o sea que fue de alguien representante o vocero del Partido Comunista con alguien vinculado a Unión Republicana Democrática. Después se intenta la vinculación con nada menos y nada más que Pedro Pablo Aguilar por parte de COPEI y también, diríamos, la figura de José Vicente Rangel por parte de URD. Ambos fueron prontamente detenidos, con lo cual, diríamos, sin que aún haya una decisión formal de estos partidos, la decisión de integrarse, tanto por parte de URD como de COPEI, a la Junta Patriótica, en la cual, diríamos, tuvieron participación directa, va a ser casi sin la anuencia de las direcciones nacionales de sus respectivos partidos. ¿Por qué? Porque esas direcciones nacionales existían más teóricas que prácticamente. Es verdad que había unas direcciones formales de los partidos que tomaban sus decisiones, pero la vinculación, por ejemplo, de Enrique Aristilleta Gramco, el miembro más joven de la Junta Patriótica, en nombre de COPEI, prácticamente es decidida en una discusión, más que discusión, entre un acuerdo entre él y José de la Cruz Fuentes, dirigente estudiantil de la Central, los dos estudiaban en la Central, tú vas al Frente Universitario, yo voy a la Junta Patriótica. Y así lo hicieron. Y en el caso de la Acción Democrática fue una incorporación paulatina y yo diría que distinta. ¿Por qué? Porque primero estuvo Moisés Gamero desde agosto del 57 hasta la designación de Silvestre Ortiz Bucarán, que fue el representante formal de la dirección clandestina con la Junta Patriótica, pero ya en la recta finalísima de la lucha contra la dictadura. Por parte del Partido Comunista estaba Guillermo García Ponce y por parte de Unión Republicana Democrática, Fabricio Ojeda, quien la presidía. Bien, respecto a las fechas, hay variación de datos. En general se estima que fue a mediados de junio la integración de la Junta Patriótica con estos 4 personajes. Ortiz Bucarán por AD, Enrique Aristilleta por COPEI, Fabricio Ojeda por URD y Guillermo García Ponce por el PCB. Prácticamente diríamos que el liderazgo de la Junta Patriótica fue un liderazgo que fue adquiriendo cuerpo progresivo. El primer manifiesto va a tener una importancia relativa, después hay también llamado a la Unidad Obrera, el llamado a la CTB, desde el CTB del exilio y la CTB interna, y después también de cómo va cuajando un poco aquello, los choques entre el gobierno y el nuevo gobierno, el gobierno argentino, en el sentido de que acusan al gobierno argentino no solo de malos modales y de no querer asistir a los actos de la Semana de la Patria, sino que desde la Embajada Argentina se estaba intentando atentar contra Perón. Bueno, aparte de todos esos líos, aparte de aspectos, diríamos, estrictamente legales que figuran allí, en el autoentrampamiento del gobierno, está en que no hallaban cómo salir de las disposiciones constitucionales de la propia disposición del 53 respecto a las nuevas elecciones. Bien, se desató además una especie de toma y dame entre el Heraldo, órgano oficial del gobierno, oficioso al menos, y la religión. En el Heraldo escribía Laureano Vallenilla, ministro del Interior, con el seudónimo RH, y en la religión el presbítero Hernández Chapellín, como director del periódico, Jesús Hernández Chapellín. Bien,
la polémica comienza por unos ataques del Heraldo contra los partidos. Hernández Chapellín responde que el Heraldo está fuera de la realidad, que si dan un poco de libertad se vería que ni AD ni los demás partidos están muertos y que tengan el campo libre de acción y veremos si es cierta la falta de vitalidad. Lógicamente aquello no le gustó a Vallenilla, se comienza una larga polémica que en la recta final de la dictadura va a terminar con la propia prisión de Hernández Chapellín. Hay unas declaraciones de Gallego y otras declaraciones de Villalba en el contexto de la opinión exterior, que llaman siempre a la Unidad 3, que llaman, por supuesto, a la salida cívica, y cuando todo parecía que confluía, no hay ninguna declaración formal, pero la corriente llevaba naturalmente a eso, a la candidatura unitaria de Rafael Caldera, Caldera es detenido. Es decir, el gobierno no se arriesgó, sino que rápidamente produjo la detención el 21 de agosto de 1957, quedó incomunicado hasta después del plebiscito. Porque la fórmula que usa el gobierno va a ser una fórmula un poco barroca. Es decir, resulta que, como no estaba prevista la reelección, Pérez Jiménez, cuando se presenta al Congreso, dentro de los lapsos, entre comillas, de ley, para presentar, no presenta tampoco una especie de proyecto de ley electoral, de nuevo estatuto, de cosas, sino simplemente el anuncio de una fórmula plebiscitaria. Es decir, el pueblo tendría que decir, uno, si quería que continuara o si no quería que continuara. La burla popular decía, si queremos que se quede, no queremos que se vaya. Si el que hubiera sido el voto, cual fuera que fuera, sí o no, se hubiera quedado. Pero de resto, la preparación de las elecciones terminó siendo prácticamente una especie de farsa plebiscitaria. La dictadura se entrampó a sí misma. Se convocó a sesiones extraordinarias del Congreso, con velocidad extraordinaria se aprobó un cierto estatuto electoral, se fijó el 15 el 15 de noviembre quedó instalado el Consejo Electoral y ya cuando se preveía que las elecciones iban a ser, diríamos, todo el mundo estaba medio resignado, hasta hecho, estalló la huelga universitaria el 21 de noviembre. Por eso el 21 de noviembre es la fiesta, así como el 12 de febrero es el Día de la Juventud Venezolana, en honor a la Juventud de la Victoria, el Día del Estudiante Universitario es el 21 de noviembre. ¿Qué pasó el 21 de noviembre? Estaba reunido en el aula magna de la Universidad Central, que era por de pronto modernísima, sigue siendo una belleza además, el Congreso Mundial de Cardiología. O sea que Venezuela lucía sus mejores galas arquitectónicas y estaban allí, bueno, lo más granado de la ciencia médica del mundo estaba allí en el Congreso Mundial de Cardiología. Y de pronto fue decidida rápidamente, porque en realidad estaba previsto un poco, diríamos, en otra fecha, pero ante la apariencia al menos de que habían sido delatados, los integrantes del Frente Universitario decidieron rápidamente el que había que actuar y actuar aprovechando la presencia del Congreso Mundial de Cardiología. Allí actuaban en la Universidad Central Jesús Carmona y Jesús Petit da Costa por Acción Democrática, Enrique Aristilleta Gramco y Remberto Ujate Brutual por el por COPEI, por el PCB Faustino Rodríguez Bauza y Mercedes Vargas Medina, Meche Vargas. URD no tenía liderazgo conocido en aquel momento en la Universidad Central. Bien, si el 20 los organizadores de la huelga al parecer tuvieron esos datos de que habían sido denunciados a la Seguridad Nacional, en lugar de decir no hacemos la huelga, la aceleraron. Y después de arengas en cada facultad, la concentración principal se dirigió a la Plaza del Rectorado y al Aula Magna. Y allí quien tomó la tribuna fue Remberto Ujate Brutual, futuro director de la DICIP. Y dijo, a la traducción simultánea que no se interrumpa. Digan los delegados extranjeros al volver a sus países que el estudiantado repudia el plebiscito. Bueno, los delegados estaban aterrados, no sabían qué pasaba. Un grupo de muchachos gritones habían asaltado a la tribuna, estaban dando esos discursos. Pronto alguien dijo, llegó la Seguridad Nacional, y comenzó una especie de semiestampida. Semiestampida porque efectivamente había llegado la Seguridad Nacional, que concluyó en los primeros choques, todavía dentro del campus de la Universidad Central, y después en las afueras, sin intentando salir hacia la Plaza Venezuela.
que no tenía la figuración que tiene hoy, es decir, una estructura distinta. Hubo gente que terminó huyendo hasta por las veredas del Guaire, que ya estaba prácticamente encajonado. La lucha siguió después en las Tres Gracias, en la otra entrada principal de la central, en los Chaguaramos. Aquí el día hubo muchos detenidos, pero comenzó entonces un proceso que por supuesto terminó con la extensión de la huelga universitaria a las demás universidades del país, pero le cabe a la Universidad Central de Venezuela el mérito histórico de haber sido la primera clarinada, cuando nadie pensaba en el país que la dictadura era derrotable, para insurgir contra lo que era una auténtica burla a la opinión popular y a la propia legislación, a la propia constitución de la propia dictadura. Diríamos, ese acto de comienzo de la huelga universitaria del 21 de noviembre es realmente histórico. Bien, prácticamente la vida universitaria del país no adquirió nueva normalidad hasta el 23 de enero del 58. En esos inicios de diciembre, esto fue el 21 de noviembre, prácticamente el Heraldo seguía publicando adhesiones, una especie de listado gigantesco de gente que lo hacía por convicción, o gente que lo hacía por adulación, o gente que lo hacía por necesidad, por temor a que lo despidieran de los cargos públicos. Prácticamente surge también, fechado en Bogotá, el 10 de diciembre, el manifiesto del Comité de Acción Exterior Social Cristiana, llamando prácticamente a la insurgencia y justificando la rebelión popular en base a la doctrina de Tomás de Aquino. Firman Luis Herrera Campins, que estaba en Europa, por el Comité Nacional, Tomás Mercado, Horacio Moros, que sí estaba aquí exilado en Colombia, y Mercedes Pérez Perazo por el Frente Femenino Copellano y Elio Ponte González por el Frente de Trabajadores. Horacio Moros viajó después de Bogotá a México, tener contacto con el exilio de Acción Democrática en México. Pedro Estrada, la seguridad, Varillella Lanzi, los órganos de policía del gobierno, dijeron que se iba a entrevistar con la dirigencia comunista en México, cosa que era mentira. Y después de ahí siguió a Nueva York para establecer los contactos justamente con la alta dirigencia de Acción Democrática y de Unión Republicana Democrática que estaban en ese momento en esa gran ciudad. El plebiscito del 15 de diciembre del 57, bueno, fue un desastre. Es decir, nadie creyó en él. A las 2 de la tarde, faltando todavía 3 horas para el cierre, el ministro del Interior dio los resultados exactos de las elecciones, con lo cual aquello se ve que ellos mismos creían su propia burla, ¿no? Y entonces, el 20 de diciembre, el Consejo Electoral, detestado también por medio mundo ante aquella farsa insólita, proclamó electo para el periodo 58-63 al general Marcos Pérez Jiménez como nada menos y nada más presidente de la República, y por supuesto proclamó designados también a los elegidos para la Cámara de Diputados y Senadores. Ahí viene entonces el segundo manifiesto de la Junta Patriótica. El primero era contra el plebiscito. ¿Y la Junta Patriótica qué llamaba la Junta Patriótica? 3 cosas. Primero, la lucha no ha cesado. Ni juzgamos una derrota, que la violencia brutal haya impuesto contra la voluntad del país un plebiscito solo concurrido por una escasa minoría de funcionarios públicos y de extranjeros, cuyos verdaderos resultados han sido descaradamente falsificados. Segundo, factores adversos, principalmente el hecho de que no fue posible el tiempo disponible consolidar firmemente la unión y consolidación entre los sectores nacionales opuestos a la usurpación, impidió que la Junta Patriótica desarrollara con éxito el plan de huelga general. Y tercero, la mayoritaria abstención del pueblo en la farsa plebiscitaria demuestra que si toda la nación insurge con determinación, la usurpación será derrotada. Bueno, ahí prácticamente comenzó a hablarse ya, nada menos y nada más, que de la insurrección popular. Pero todavía pasaba de ser panfletos que se leían, había censura de prensa, hojas que circulaban de mano en mano, grafitis poniendo el artículo de la Constitución que llamaba a elecciones libres, cosas por el estilo. Y llegó el fin de año. Y con el fin de año, el 1 de enero de 1958. La insurrección militar.
grandes fiestas de fin de año, mensaje de año nuevo del dictador, grandes fiestas, la gente se va a acostar después del cañonazo del 1 de año, fuegos artificiales, etcétera, etcétera, y de pronto la aviación apareció sobre Caracas. ¿Qué pasó allí? Lógicamente no fue flor de un día. ¿Había sectores civiles en la conspiración del 1 de enero? Sí. Por primera vez, el sector socialcristiano es el que aparece más directamente vinculado. Lorenzo Fernández estaba llamado prácticamente a ser recogido en su casa para ser llevado a Miraflores en el caso cuando estallaba la insurrección. Lo que llegó fue la seguridad, se lo llevó preso y salió el 23 de enero. En Maracay, Godofredo González tenía contacto con los militares y es la voz que va a anunciar al país que la insurrección ha estallado. ¿Había vinculaciones con otras fuerzas? Por supuesto que sí. Es decir, pareciera que ciertamente había vinculaciones con gente de AD. Por ejemplo, se habla de que Orestes Di Giacomo, dirigente de la Asociación Venezolana de Periodistas, la AVP, era casi el vínculo de AD, que estaba bastante golpeada en ese momento, aunque tenía una dirigencia, a pesar de golpeada, muy valiente y activa. Estaba informada la dirigencia de AD a través de Orestes Di Giacomo. Bueno, estalla la insurgencia en Maracay y toman las bases. Es decir, Maracay, la aviación se alza y comienzan las arengas radiales de Godofredo González y de nada menos y nada más de un aviador que estuvo junto con Hugo Montesinos, que era un teniente retirado, Montesinos Castillo, que va a estar también arengando a sus antiguos colegas de armas. Prácticamente la insurrección duró poco tiempo. ¿Por qué dura poco tiempo? Porque en última instancia el alzamiento que tenía que haberse realizado el 29 de diciembre se retrasa hasta el 1, pero cuando se le suman unidades del Ejército de Tierra en Caracas, según el testimonio de Vallenilla, que estaba en Miraflores junto con Pérez Jiménez, la cosa se complica. Prácticamente a las 9 de la mañana, Pérez Jiménez ordena paradójicamente a Martín Parada, que era uno de los oficiales alzados de la aviación, que vaya a Maracay a intentar calmar aquello. Martín Parada vuelve a Maracay y se suma al alzamiento. Vuelve, además, en la vaca sagrada que será el avión presidencial que utilizó Pérez Jiménez después para retirarse del país, para huir del país. El primer ataque a Miraflores aéreo es a las 11 de la mañana y después era ya una aviación que contaba con la modernización de la Fuerza Aérea, con los Vampiros, los primeros aviones de reacción, etcétera, etcétera. El fuego antiaéreo había tocado un F-86, un Vampiro, y su piloto, el teniente Luis León Viana Lamas, debió aterrizar de emergencia en Maiquetía y fue detenido. Fue, me parece, el único aparato de la aviación militar que fue tocado aquel día por el fuego antiaéreo. A las 5 de la tarde, el cuartel Urdaneta al final recibió orden de recoger municiones en Tazón. Y resulta que comenzaron las horas más difíciles para el gobierno de Pérez Jiménez. ¿Por qué? Porque el blindado, que va a tener como comandante a Hugo Trejo, de pronto llega a Miraflores el batallón Bermúdez y el blindado que se dirigían hacia Miraflores. El testimonio de Vallenilla Lance es que dentro del grupo de civiles y militares que acompañaban a Pérez Jiménez, la mente más lúcida fue la de José Jacopín Izarra, que estaba en aquel momento en Palacio. Mucho más que el de otros militares y civiles. Es prácticamente el que diseña la estrategia para recuperar Maracay y para vencer. Ahora, cuando se informa de que el Bermúdez y el blindado avanzan hacia Miraflores, el testimonio de Vallenilla es: pensamos que si aparecían los primeros tanques frente a Palacio, había que rendirse. De pronto, pasadas las 8 de la noche, los que estaban anímicamente derrotados se enteran de que el blindado Bermúdez, comandado por Hugo Trejo, en lugar de dirigirse hacia Miraflores, ha agarrado la Panamericana rumbo a Los Teques. Entonces, primero hay un estupor. ¿Qué está haciendo este hombre? Y después gritos de júbilo. Y la expresión que dice Vallenilla que él tuvo, así lo deja constancia en escrito de memoria, fue: igual que el Mocho Hernández. Desde entonces llamaron a Hugo Trejo el Mocho blindado. Trejo
posteriormente es de los pocos que dejó testimonio escrito de su experiencia, justificará su movimiento diciendo que él quería evitar que concretamente fuerzas provenientes de San Juan de los Morros, etcétera, etcétera, es decir, garantizar la pervivencia de la insurgencia de Maracay y a la vez, fortalecidos con los de Maracay, poder atacar con seguridad a Miraflores. De hecho, eso nunca se produjo. Aparte de que el cálculo de efectivos militares los hacía un jefe militar antes de tomar la acción y no después. Bueno, quien diseña el ataque a Maracay por 3 columnas de Jacopini, Pérez Jiménez lo aprueba, se pone en marcha aquello, actúan Romero Villate, actúa también otro de los... Romero Villate creo que arrancó desde, si mi memoria no me engaña, desde el llano, desde San Juan de los Morros. Y después entonces, cuando logran ya, diríamos, tomar de nuevo Maracay, no hay comunicaciones entre Trejo y Maracay, piensan que la insurgencia no ha prendido en las fuerzas terrestres, y a la 1:30 de la mañana del día 2 de enero, la base aérea Boca del Río se rinde a las fuerzas comandadas por el coronel Abel Romero Villate. Bueno, fueron prácticamente detenidos los insurgentes, lograron salir en el avión La Vaca Sagrada, se vinieron hasta Barranquilla, Martín Parada y otro grupo de aviadores que estaban allí, y prácticamente los que sí habían logrado ser detenidos, pues fueron no solo detenidos y además fueron después degradados en acto público por Pérez Jiménez, que calificó los hechos de breve escaramuza, pero lo cierto fue que el primer gran temblor del régimen fue aquello. ¿Qué pasó con la insurgencia del 1 de enero? Que fue muy importante. Duró solo 2 días y fracasó, pero puso de relieve, 1, la falta de liderazgo capaz a nivel militar, unido a la carencia de un auténtico comando unificado de sus acciones. 2, errónea conducción del alzamiento en el sitio más importante de la confrontación, que era Caracas. 3, una inconcebible falta de coordinación ya iniciada la sublevación entre las unidades comprometidas de Maracay y las de Caracas. Esa falta transformó una posible victoria en una derrota real. Y 4, los dirigentes políticos civiles fueron sin más dejados a su suerte. Godofredo González y Montesinos fueron detenidos en la radio mientras estaban echando discurso y después no solo detenidos sino torturados. A partir del 1 de enero, el gobierno autocrático pierde confianza en sí mismo. Y no solo eso, a nivel de la opinión civil, se ve que la unidad militar en torno a la dictadura está rota y que por lo tanto pueden perfectamente comenzar la gimnasia revolucionaria. La Junta Patriótica entonces se reúne y va a ser prácticamente, además de los incidentes que van a poner en evidencia que el régimen se está resquebrajando, va a ser la gran conductora de la etapa final, del derrumbe final del régimen de Pérez Jiménez. El documento del Estado Mayor el jueves 9 de enero de 1958 es que el jefe del Estado Mayor, general Rómulo Fernández, acompañado de los comandantes de fuerza, le pide a Pérez Jiménez varias cosas. 1, que el gobierno sea plenamente militar. 2, la destitución de los personajes más odiados que eran civiles, el ministro del Interior, Laureano Vallenilla, y el jefe de la policía política, Pedro Estrada. Pérez Jiménez accede, e incluso accede a un cambio de gabinete. Tardó varios días prácticamente en reaccionar y salir también entonces él de quienes le habían impuesto esas condiciones. Pero ya había eliminado tanto el soporte político de Vallenilla Lanz como el soporte de seguridad de la policía política del régimen con Pedro Estrada, que ambos se fueron al exilio, y entonces prácticamente la conducción va a quedar en un grupo de militares leales que tuvo Pérez Jiménez hasta el final, unió a algunos leales, entre ellos José Jacopini Zárraga, que va a formar parte también del último gabinete de la dictadura. Bien, estando así las cosas, la Junta Patriótica declara, diríamos prácticamente convoca a las acciones de calle. Y van a hacer acciones de calles muy sangrientas durante 3 días, del 20 al 23. El pueblo de Caracas salió a jugarse el todo por el todo. No se admitía neutralidad. Y después, a partir del 21, se convoca la huelga general. Y ahí tampoco, el que no se sumaba a la huelga recibía también ataque. Fue muy dura, directamente se perdió sobre todo en el centro de Caracas. El
silencio era el sitio de grandes confrontaciones y por supuesto diríamos que la inseguridad de que iba a pasar estaba claro. Hubo una huelga de prensa el 21, el único periódico que circuló fue el Panorama de Maracaibo, el gobierno trajo en avión miles de ejemplares de la edición de aquel día y lo puso a circular en Caracas, pero no se puede tapar el sol con un día, todo el mundo sabía que había huelga nacional de prensa. Estaba teóricamente comprometida había contactos militares de la Junta Patriótica, Centeno Lucinchi era el que estaba encargado de los contactos con los militares y la prometida insurgencia militar no llegó y lo que quedó fue una ciudad que ya bastante distorsionada por barricadas, por luchas, etcétera, a la espera de un alzamiento que no se produjo. Tanto es así que después de proclamada la huelga general, en vista de que aquello no tenía resultados esperados como un respaldo militar, el testimonio lo tengo por Enrique Aristilleta Gramco, se reúnen los 4 integrantes de la Junta Patriótica a ver si suspenden o continúan la huelga. La decisión por unanimidad es continuarla, pero reactivar urgentemente los contactos a través de Centeno Lucinchi con el sector militar a ver qué es lo que ha pasado. Prometen que habrá nuevo alzamiento, y el alzamiento que se produjo entonces fue el de la Marina, que al parecer fue delatado, porque ciertamente baja hasta La Guaira Lovera Páez, que es el encargado de detener a los oficiales de la Armada que al parecer estaban comprometidos con el alzamiento. Sin embargo, en vista de que ya aquello hay noticias de que hay algunos destacamentos militares de Oriente que están en posición al menos dudosa, y comienza a haber reuniones en torno a la Academia Militar, y es entonces cuando la Junta Patriótica declara que concretamente la lucha pues es hasta el fin. Y allí es cuando a las 11:30 de la noche le llegan, antes de las 11 y tanto, le llegan informaciones a Pérez Jiménez de que el núcleo de la conspiración militar está en la escuela militar, que si quieren el batallón Bolívar va a tomarla, y resulta que Pérez Jiménez dice que esperen, no da esa orden de ataque a la escuela militar, al parecer dijo que no quería mantenerse en el poder con sangre de cadetes. A las 11:30 llega entonces la noticia de que el emplazamiento de baterías puestas para una posible insurgencia de la Armada, al mando del mayor Manuel Azuaje, estaba absolutamente plegado a una insurgencia militar y de que en Barcelona, en el oriente, se ha producido también conatos de rebelión. Y de que en la escuela militar ya el batallón Bolívar incluso está plegado a la insurgencia y que por lo tanto lo que se está formando es la Junta. Entonces es cuando se dice que Lovera Páez tuvo la famosa expresión, a Pérez Jiménez le dijo: Marcos, vámonos, que el cuello no retoña. O sea, antes de que nos corten el cuello, vámonos de aquí. Mandó preparar la vaca sagrada, el avión presidencial, y prácticamente en la madrugada de aquel día, el 23 de enero, a las 2:30 de la mañana, el C-54, que era el llamado Vaca Sagrada, dirigido por el mayor Coba Rey como piloto, despegó de la Carlota. Con el general Pérez Jiménez iban su esposa, sus 3 hijas y su suegra, el general Luis Felipe Lovera Páez, su esposa y sus 2 hijos, el doctor Antonio Pérez Vivas, el doctor Pedro Gutiérrez Alfaro, el doctor Raúl Zulés Baldó y el señor Fortunato Herrera. En la Junta Militar se constituyó en la Academia Militar y quedó el contraalmirante Wolfram Larrazábal, el mismo que había firmado la Junta la declaración de derrocamiento de Gallegos como comandante de la jefe de las fuerzas navales, que había sido ascendido en el último ascenso militar de la dictadura al grado de contraalmirante, siendo el militar de más rango, ocupa la jefatura de esa Junta Militar. Junta Militar que duró un día, porque la Junta Patriótica dice que no lo admite en vista de la presencia de Romero Villate, que era el que había tomado Maracay, y del coronel Casanova. Exige la salida de ambos y la ampliación de la Junta con civiles. Es entonces cuando entran en la Junta Eugenio Mendoza y Blas Lambert. Sin embargo, el gabinete de transición designado inicialmente siguió igual. Ese fue prácticamente el final de la dictadura militar. Ya después se opera el regreso progresivo del liderazgo político. La última etapa de esta segunda exposición mía ante ustedes, mis estimados amigos, hace referencia al tránsito hacia la democratización.
Y quisiera detenerme un poco, quizás va a ser un planteamiento que espero no le resulte demasiado fastidioso, pero me parece interesante. En todas partes de América Latina, con sus grandes variantes, a lo largo del siglo XX se puso a mi entender una especie de hegelianismo al revés. ¿Qué quiero decir con esto? Para Hegel, el Estado era la conceptualización suprema de la idea. El Geist hegeliano, al cual atribuía una especie de secularización de categorías teológicas, una función redentora de carácter histórico-político, marcada por la dinámica dialéctica de la lucha de contrarios. Pues bien, para Hegel, cada pueblo tenía una nación, y la configuración jurídica de la nación era el Estado, y el Estado tenía esa función. Considero que a la vinculación hegeliana entre pueblo, nación y Estado se le dio en ese tiempo en América Latina una visión distinta y se intentó llevarla a la praxis histórico-política. Se pretendió la madurez de la nación como algo haciéndose, no hecho, haciéndose, el famoso infieri hegeliano, a través del Estado. Es decir, la modernización postergada debía suponer la madurez lograda del pueblo, proponiéndose como tarea misión de una vanguardia iluminada el logro de ese fin desde el Estado. Si la modernización era históricamente la madurez de la nación, nunca lograda desde la independencia, solo podía hacerse desde el Estado, sino además debía hacerse desde él. Y por eso el Estado, el dominio del Estado, el poder ejercido desde el Estado, era condición necesaria para la consolidación postergada de la conciencia nacional. Y la vanguardia iluminada se entendió como el orden pretoriano sustitutivo de los partidos, o si se prefiere, agrupaciones populares con apoyo de dimensión castrense. Fue un intento de resultados disímiles a lo largo de América Latina, con el denominador común de poner la carreta delante de los bueyes. En esos años se buscó, en el dominio del Estado en América Latina, por causas diversos, el instrumento necesario para la modernización. Y no pocos consideraron que el elemento imprescindible era el uso de la fuerza militar y la violencia revolucionaria. Alberto Edwards se apoyó en la idea de Spengler del Estado en forma para exponer su visión de la historia de Chile, su configuración histórica. Me asalta la idea, sin que pueda cabalmente sustentarla, de que en la crisis de pueblo que señalaba Mario Briceño Iragorri en su mensaje Sin Destino, puede estar también en su génesis conceptual la matriz spengleriana. Oswald Spengler consideraba Estado en forma no solo aquel en el cual había una sucesión legal y armónica de un gobierno por otro, y esto para él era lo fundamental. Un Estado que era expresión de fuerzas espirituales superiores de un alma colectiva. Esa alma colectiva era para Spengler el Volksgeist hegeliano, que era algo distinto a lo que luego sería el Elan vital de Bergson. El Volksgeist, el espíritu del pueblo, era el causante de lo que los individuos formaran una nación, no buscaran solamente su egoísta realización, sino que les hacía cobrar conciencia de que su existencia tenía, para bien o para mal, un marco de inserción en la entidad política que poseía forma de Estado. Para Spengler, la Roma republicana inicial era un Estado en forma, pero dejó de ser Estado en forma en la Roma imperial de los Césares, que paradójicamente seguía llamándose República. Con esa perspectiva, con elementos de Hegel y de Spengler, en nuestra patria y en buena parte de las naciones hispanoamericanas, la vida republicana de los siglos XIX y XX fue un empeño suicida por dejar de ser Estado en forma. Empeño suicida por la rapacidad de dirigentes indignos o por la dictadura de abstracciones que hacía que se supusiera cuasi fatalmente la posible realización de un destino revolucionario, como si el tiempo fuera arcilla prefabricada en las manos de alfareros de dudosa calidad teórica y práctica. El orden social necesario para la búsqueda del bien común no surge por generación espontánea ni se mantiene por inercia. Más que un orden, es más fácil de facto encontrar en la afligida historia de nuestras patrias el desorden, como reflejo de la pérdida de la búsqueda sin éxito de esa alma histórica que teóricamente, según Spengler, debía identificarse con el Volksgeist, el espíritu del pueblo. El proceso de modernización requería, en mi opinión, la democratización. La democratización, a su vez, exigía el tránsito del súbdito al ciudadano,
el liberalismo decimonónico redujo a la retórica la verdadera democratización y la auténtica ciudadanía. Se buscó la hipocresía de las apariencias formales más que la auténtica justicia, soporte de un orden armónico nutrido de igualdad. En realidad, más que la igualdad, se procuró la cosmética del igualitarismo, y el falso igualitarismo llevó a la falsa imparcialidad. Y cuando avanzando el tiempo se hizo referencia a las mayorías populares, los espectros del despotismo ilustrado en su versión autocrática latinoamericana pretendieron adornar de bondad un paternalismo perverso en el cual siempre los privilegios resultaban intocados y la plenitud de los derechos ciudadanos era un espejismo manipulado y dosificado por quienes podían proclamar el cambio de todo menos de su condición hegemónica. El número sustituyó, no complementó, el criterio recto, y la opinión se formó simplemente por quienes podían hacerlo, gobierno y dueños de mass media, a menudo con intereses coyunturalmente coincidentes, en función de una supuesta mayoría, aunque la misma fuera en muchos casos inducida por una minoría que procuraba que el bien de todos resultara, coincidencialmente entre comillas, identificada con su bien particular. Como las elecciones las ganaba el gobierno o el hombre fuerte, las fuerzas vivas, así llamadas, no se esforzaron nunca en ganar la mente o el corazón del pueblo. Daban sus batallas en el entorno del actual o potencial hombre fuerte, y así ganado el afecto de quien mandaba, podían mandar, pensaban que garantizaban la buena salud de sus intereses. Solo pudo plantearse en Venezuela una situación diferente con la aparición de una cada vez más extendida clase media en la Venezuela postpetrolera, sin que su simple presencia, como pudo verse a partir de 1999, sirviera para conjurar los terribles fantasmas del pasado. Los parientes y los paniaguados, cuando fueron empujados a la superficie de la figuración pública, lo fueron a menudo por la acción de quienes querían prepararse para, con facilidad, el camino real de su ambición presidencial. Y los mejores siempre quedaron por fuera, porque la bondad del carácter y la altura del saber suponían rectitud y fortaleza, y no disposición de blandengue a ponerle bisagra al espinazo en la discusión y decisión de los grandes asuntos de la red pública. Ser o parecer outsider era en esa época una larga jornada sin brújula para la historia grande, equivalente a traición. Había pues un afán postergado de modernización. La frase esa tan manida de Picón Salas, que el siglo XX comenzó en Venezuela el año 36. Pero resulta que prácticamente en nuestra patria, diríamos, era necesaria para la modernización la cristalización y extensión de una abundante clase media urbana y de nuevo la revitalización de partidos políticos que después de una fase inicial que puede ubicarse entre los comienzos de los 30 hasta llegar a la Revolución de Octubre, adquieren, en mi opinión, madurez auténtica y verdadera difusión y estructura popular a partir de 1958. Excepción quizás hecha en honor a Acción Democrática del esfuerzo notable de Betancourt desde el PDN y después la formación de AD. La vieja política era expresión de la Venezuela rural, de los montoneras campesinas. La nueva política surgía del proceso incontenido de urbanización de la Venezuela petrolera y minera. También hubo una nueva dimensión militar. Ya no era el ejército de las montoneras, sino el ejército profesional, el surgido de las academias reabiertas y, diríamos, con dotación moderna. Me atrevo a pensar que esa transformación del medio físico permitió un poco la viabilidad de la búsqueda del Estado en forma después del 58. Si a la transformación del medio físico, el llamado nuevo ideal nacional, fue la precondición para que luego cobrara aviso de realidad, algo que hasta entonces había encontrado grandes limitaciones por aquello que Betancourt llamaba la terquedad de los hechos. Hay un límite del sueño. Es decir, la transformación del país permitió también que la modernización no fuera una utopía, sino que estuviera, diríamos, en el camino real de su realización. Aquí no hubo una modernización al estilo caudillista clásico, ni tampoco la búsqueda del héroe por el héroe. Carlyle, de quien ustedes encontrarán en el texto una amplia referencia, no parece haber sido, diríamos, el modelo que procuró Vallenilla Lanz hijo, Vallenilla Panchar, ver en Pérez Jiménez, sino por el contrario, era un caudillismo distinto, buscando una élite tecnocrática, apartidista, apolítica, que tampoco va a tener continuidad después del año 58. Pienso, por lo tanto,
que los militares de academia y el fin de las montoneras también suponen una modernización en el orden propiamente castrense que, habiendo asumido como estamento militar la conducción de la República el 24 de noviembre del 48, sin embargo, gracias a Dios, la construcción de la República civil, civilista y civilizada solo será factible con la transformación que ese estamento militar impulsó a través de la década militar con la propia gestación de una clase media, amplia, extendida, urbana, culta, que va a hacer factible la cristalización también de la llamada sociedad civil, base de la institucionalidad democrática que ha sido tan mancillada por esta especie de rebrote, de salto atrás en la historia venezolana que supusieron las aventuras, las felonías militaristas del 4 de febrero y del 27 de noviembre del año, con Chávez concretamente, a partir del año 92. Yo pienso que esto es lo que yo puedo decirles sobre la década militar. Espero que en algo, admito que son tesis para la discusión, no espero haber dicho la última verdad sobre el tema ni mucho menos, pero es mi forma de ver lo que fue un periodo de 10 años escasos. Se habla de la década militar 48-58, pero es desde noviembre del 48 hasta enero del 58, 9 años y un poquito más, que sin lugar a dudas permiten la viabilidad del gran empeño de consenso civil, civilista y civilizado que abarca el medio siglo restante del siglo XX hasta esta felonía militarista de comienzo de la década del 90 y la aparición de esa deformación de la historia política venezolana que se llamó Hugo Chávez Frías y la continuidad en este lamentable desempeño de Nicolás Maduro. Muchas gracias. ¿Cuánto duré?